Buenos días. Es tiempo de tu devocional diario, con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. Iniciamos. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano pastor Isaac Pimentel. Están en su espacio Desayunando con Jesús. Y en este día quiero hablar algo que te va a ministrar, y te va a ministrar mucho. Hay una palabra poderosa en esta mañana que va a revolucionar tu espíritu. Santiago 5:17 nos dice la palabra del Señor lo siguiente: Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías es conocido como el profeta de fuego, el hombre que le oró a Dios para enfrentar a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, y que el Señor hiciera descender fuego en el monte Carmelo. Pero antes de eso, Elías oró para que no lloviera. Y aquí la Biblia, Santiago, nos está diciendo que Elías oró fervientemente a Dios, porque él era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero oró. Y es importante destacar que hoy en día hay una escasez real de manifestaciones del Espíritu Santo en sanidades, prodigios, milagros, porque hay una escasez de hombres que oran o de mujeres de Dios que oran. Sin la oración no hay poder. Entonces, hay un grupo de gente que ministra en los altares que ha perdido la vida de oración. Adoradores, salmistas, predicadores, pastores, profetas, que aunque tienen el llamado de Dios, han perdido la vida de oración. Y esto ha traído como consecuencia una disminución significativa en las manifestaciones reales del Espíritu, las manifestaciones fuertes del Espíritu. Muchas veces los eventos son más un show que un culto donde Dios se manifieste y un culto donde Dios hable y ministre a la gente. Porque la mayoría de la gente que está ahí no tienen vidas de oración. Elías enfrentó a los profetas de Baal y de Acera, los cuales se habían adueñado del culto en Israel. Los profetas de Jehová habían sido sacados del santuario y la adoración pagana se había apoderado de Israel. En Elías se despierta un celo por la casa de Dios, por el santuario de Dios, por la obra de Dios. Y este celo lleva a Elías a orar. Y Elías da una palabra de parte del Señor y se cierran los cielos por 3 años y 6 meses, donde no hay lluvia en Israel. Al cabo de ese tiempo, Elías aparece nueva vez en el escenario y se cita con Acab, con el rey Acab. Y es allí donde se hace la convocatoria para que los profetas de Baal y los profetas de Acera se reúnan en el monte Carmelo. Y la historia es sumamente conocida. Elías oró, fuego bajó. Pero es importante que veamos lo que el Espíritu de Dios nos revela a través de Santiago. Era un hombre sujeto a pasiones, pero oró. Y podemos ver que al Elías, aunque era un hombre sujeto a pasiones, al orar fervientemente al Señor, ¿qué sucedió? El fuego descendió. ¿Por qué? Porque Elías oró a Dios y oró fervientemente, oró poderosamente, oró ardientemente al Señor. Y Dios le respondió. Entonces, ¿qué sucede? Si Elías
oró fervientemente para cerrar los cielos, si oró a Dios para que fuego descendiera, ¿por qué hoy entonces hay tanta escasez? Ahí está la respuesta. Porque hay gente que no está orando. Porque hay gente que no está buscando a Dios. Miren, hoy en día la gente se ocupa en todo, menos en buscar a Dios y buscar su poder. La gente pasa el día trabajando y no le molesta. La gente tiene mucho tiempo de ocio y no le molesta. Pero a la hora de ir al culto, el culto tiene que ser breve y tiene que ser rápido, porque tenemos muchas cosas que hacer que no tienen nada que ver con el Señor. Obviamente, esto trae la escasez de fuego de Dios, de manifestación de Dios que hay dentro de la iglesia. Por eso hoy no vemos esos grandes milagros que veíamos en la antigüedad o que veíamos hasta hace unos años con hombres como Gigi Ávila y otros más. Carlos Vicente Barranco, que aún está vivo, un hombre de Dios, a través del cual Dios hizo tantos milagros. Pero todos esos hombres enseñaron que había que orar para que el poder de Dios se manifestara. Una generación que no ora es una generación que no podrá ver la poderosa mano del Señor operando, porque no ora esa generación. Entonces, no es de sorprenderse de que hoy veamos tanto show, ¿verdad? Y tan poca manifestación de Dios. Porque hoy se ora menos, se busca a Dios menos. Hay menos hambre, y hay que decir la verdad. Hay menos hambre en esta generación por Dios. Yo pertenezco a una generación de gente que buscamos al Señor y lo buscamos con todo. De gente que aprendimos a dormir en el suelo. De gente que aprendimos a ayunar, a orar. Porque la iglesia tiene que volver al ayuno y a la oración. Hay gente que quieren que Dios les resuelva los problemas, pero ellos lo que hacen es ir a los chats a hablar con gente que no te van a ayudar. Buscar opiniones antes de ir al altar de Dios a ver lo que Dios te quiere decir. Hay personas que lamentablemente dependen más de sí mismos, porque esta es una generación que es muy independiente de Dios. Y por eso es que estamos viendo tanta sequedad espiritual en tantos lugares. Nosotros acabamos de celebrar en Casa de Reforma y Avivamiento un culto que comenzó a la 1 de la tarde y terminó casi a las 8 de la noche. Estamos hablando de aproximadamente casi 8 horas de culto, más de 7 horas de culto. Y la gente literalmente no se quería ir. Pero eso escasea hoy. Escasea gente que tenga hambre por Dios. Y qué bueno, me imagino que muchos de los hijos de Casa de Reforma y Avivamiento se han dado cuenta que este video lo estamos haciendo luego que el culto finalizó. Porque seguimos trabajando en el reino. Y en esta semana yo lo que quiero invitarte a que profundices más en el Señor, a que le busques más, a que vayas a un tiempo mayor de oración, donde Dios se te revele y tú hables con Él. Porque si algo necesitamos en este tiempo, es volver a ver el poder de Dios en los altares. No cuento, no historias. El poder de Dios en los altares. Ver la manifestación del Espíritu Santo. Necesitamos profetas de oficio, profetas genuinos. Necesitamos hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo que fluyan en Dios. Pero esto tú no lo vas a conseguir mirando Netflix todo el día, o mirando series, o hablando por redes. Esto se consigue en el secreto con Dios. Entonces te invito a que volvamos al secreto con Dios. Volvamos a la oración.
como Elías, que oró fervientemente y se cerraron los cielos. Oró fervientemente y el fuego bajó. Si quieres ver el fuego de Dios en tu vida, ora. Si quieres ver a Dios manifestar poder, ora. Regresemos al altar de la oración. Suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones, porque en este canal te estamos llevando a un nivel superior, porque tu ministerio, lo que Dios depositó en ti, tiene que fluir, tiene que manifestar a Dios. Y sé que con esta palabra mucha gente se va a levantar en el poder del Espíritu Santo para hacer lo que el Espíritu de Dios le está diciendo que haga. Necesitamos volver al fuego de Dios, necesitamos volver a la presencia del Espíritu Santo para que Dios se manifieste con gran poder, con señales y con manifestaciones fuertes de su gloria. Él se quiere manifestar, pero faltan los ministros que se dejen guiar y que oren fervientemente a Dios para que Dios manifieste su poder. Dios te bendiga y pasa una excelente semana bajo la dirección y la cobertura del Espíritu Santo, recordándote que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar.